están reguladas, donde se exige además un criterio de lealtad y colaboración con la aduana, y a punto tal que la falta de colaboración y de buena fe con la aduana es castigada con faltas disciplinarias. El operador económico autorizado en nuestros países hace muchos años que existe. En los países que no lo tienen es nuevo. Tiene características distintas y tiene ambientes distintos. Pero, en definitiva, el principio, como hemos visto antes, ya existía. Esto lo planteó Ilaseka, si no me equivoco, en el panel anterior. El tema está en que, solucionado el tema de que la garantía que podía tener el despachante de aduana en cuanto a seguridad jurídica por la posible imputación de una infracción quedaba resuelta o acotada en virtud de la exigencia de una cierta culpa. En el Código argentino, que tuve el honor de participar en su redacción hace ya unos cuantos años, justamente uno de los elementos que la comisión redactora indicó en la exposición de motivos fue que aquel que cumple con todos los deberes que surgen de las reglamentaciones nunca puede ser considerado infractor en términos de declaración de examen. El tema está entonces en qué es lo que pasa cuando, estructurado ya el sistema de estas características y castigado aquel que incumple con los deberes establecidos en las reglamentaciones, se extiende la necesidad de extremar las obligaciones a su cargo. Esto en Argentina ha sucedido. En Argentina, desde el punto de vista clasificatorio, bastaba hacer una descripción correcta de la mercadería sin necesidad de clasificarla, porque la clasificación estaba a cargo de la aduana. Se consideraba que, como existía en la antigua legislación francesa, de que quien clasifica es la aduana. Al cambiarse la ley en el año 2005 y establecerse que ahora va a haber un sistema informático y la declaración debe hacerse por dígitos, y esos dígitos implican transferir el conocimiento de lo que es la cosa desde el punto de vista descriptivo o simbólico, es decir, esto es un micrófono, yo transmito el concepto de micrófono en la palabra micrófono, primer paso simbólico, luego tenía que convertir en un segundo paso simbólico de micrófono en posición tal. Pero esta transferencia simbólica de micrófono a posición tal significaba tener conocimientos técnicos en cuanto a la interpretación de la norma arancelaria, las reglas interpretativas, las notas explicativas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Que si yo erraba en el adecuado y aplicado conocimiento de la regla interpretativa de clasificación, yo iba a ser castigado, pero no porque declaraba indebidamente, sino porque no conocía la materia. Pero la pena que se le aplicaba antes por una operación sumamente sencilla, que era decir esto es un micrófono y es negro, era muy grande, porque lo que se le exigía era muy poco. ¿Qué pasa cuando ahora las posibilidades de error son muchísimo más grandes y la pena sigue siendo muy severa? Esto es lo que está pasando. ¿Cuál es la tarea del juez? La tarea del juez es adecuar la seguridad jurídica a través de un sistema equitativo. Yo me acuerdo que Aristóteles, en el libro quinto de su Ética Nicómaco, cuando habla de la equidad, dice: la equidad es como la medida de Lesbos. Ustedes se acuerdan que era Lesbos. No le vamos a preguntar a Andrés, que nos dice con toda precisión dónde quedaba. Quedaba cerca de Troya. Había una señorita que tenía
tenían costumbres muy particulares. Bueno, en Lesbos había un sistema de medidas que era con un material parecido al plomo. Entonces se podía tomar la medida adecuándola al contorno del elemento físico que se quería mensurar. Y dice Aristóteles, la equidad es eso, la equidad es adecuar la regla a las circunstancias particulares de lo que se quiere medir con la vara de la justicia. Esto es la función que debe cumplir el juez en estos casos, adecuar las penas a las circunstancias del caso, cosa que en el caso de muchas de nuestras legislaciones es posible en la medida en que se posibilite atenuar por debajo de los mínimos establecidos en la norma. ¿Sí? Este traspaso, ahora, primer paradigma es ruptura de la responsabilidad objetiva en culposa, luego exceso de carga, que es lo que acabamos de ver, necesidad de equidad. Tercer elemento, lo que se ha hablado mucho hoy, el golpe de las Torres Gemelas 2001, el problema de Estados Unidos pidiéndole a la Organización Mundial de Aduanas Seguridad, la creación del sistema SAFE en el año 2005, en el año 2004 antes, la cadena logística ya estaba preparada. Yo recuerdo que es un excelente funcionario de la Organización Mundial de Aduanas, director de Compliance and Facilitation, dio una conferencia en el año 2007 en las Naciones Unidas. Dijo, cada nación tiene el derecho absoluto para determinar quién y qué es lo que cruza su frontera, y el instrumento para ejercer ese control soberano es la aduana. En ese discurso dice, Estados Unidos buscó una fuerza de tarea con el sector privado. ¿Por qué? Porque la aduana tenía acceso al exportador y al importador, pero el resto de la cadena solo lo tenían aquellos con quienes la aduana tenía contacto. Y es necesario que el sector privado intervenga, es necesario que el sector privado colabore. En esto concuerdo, y esto va a corroborar lo que ha hecho, el planteo que ha hecho Andrés hace instantes. Pero el sistema del SAFE establece una selección con un nivel elevado de las empresas que van a estar. Es una suerte de club de operadores. Establece el intercambio electrónico de información online. Interviene aquí la declaración electrónica previa y luego la unificación de la declaración aduanera. Todo eso genera serios desafíos. El club de operadores, el desafío de evitar que se viole el sistema de equidad y de igualdad en la selección. La igualdad de oportunidades es un valor entendido que no deberíamos dejar que entre en peligro. El segundo, el intercambio electrónico de información previa con acceso online, genera un problema de confidencialidad. En tercer lugar, la declaración electrónica previa y la unificación de la declaración aduanera, de acuerdo al sistema de la cadena logística integrada, el punto 323 de los guidelines, dice que la declaración de importación servirá simultáneamente como declaración simplificada de importación. La de exportación va a servir como declaración simplificada de importación. Cuidado, despachantes de aduana. ¿Qué pasa con esa declaración? Va a servir además a los efectos del transportista, a los efectos del agente marítimo para la declaración. Por otra parte, en la cadena logística tenemos diversos operadores. Como hemos visto antes, tenemos el operador, que es el importador, el transportista, el almacenista o depositario, en fin, el
importador finalmente, los auxiliares, el despachante de aduana o agente aduanal. El tema está en que, tal como está estructurado el sistema hoy en día, como está pensado, la relación se observa en la calificación del operador económico autorizado a través de la relación o el pilar aduana-aduana. Pero el importador puede ser de la aduana A, el importador de la aduana A, el importador de la aduana B, y haber un puerto en un lugar C, puede haber un transportista perteneciente al país B, E, X, Y, Z. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? ¿Cómo se unifica la responsabilidad? Con este agregado, generalmente en la cadena hay obligación mancomunada, cuando no solidaria. Quiere decir que nadie va a poder operar en la medida en que no tenga confianza con todo el resto de los participantes de la cadena. Es un club ampliado, es un riesgo potencial en que queda la seguridad, porque cuando la amplitud de los responsables es muy grande, la responsabilidad se diluye. Este es un problema también para pensar, y yo no tengo la respuesta, creo que es muy temprano para tenerla, pero es un tema que debemos enfocar. Y perdón por la demora y por haberlos hecho perder el tiempo, porque me dice Pineda que me excedí, creo que me excedí. Muchas gracias a ustedes.